En este podcast hablamos de lo que nos pasa a los de recursos humanos, sin filtros, en pantuflas y con una taza de café. Aquí te compartimos las opiniones y experiencias de quienes vivimos y respiramos la gestión humana. Si algo te funciona, ponlo en práctica. Y si no, ríete con nosotros, porque en este podcast nos tomamos el trabajo muy en serio, pero no tanto como para ponernos pantalones. Bienvenidos a Recursos Humanos en Pijama. Bienvenidos a este episodio de Recursos Humanos en Pijama. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que está así. Yo siempre digo que todos los temas están cercanos a mi corazón, pero este de verdad así, pegadito. Y es la sostenibilidad humana. Cuando tus colaboradores de verdad son el activo más importante de tu organización. Y creo que vamos a abordar este programa desde un punto de vista, por un lado humano, pero por el otro lado la sostenibilidad. Y para eso me está acompañando el día de hoy mi queridísima amiga Carla Mola, directora ejecutiva de Sumarse. Carla, ¿cómo estás? Hola Julio, bien, ¿y tú? Qué interesante estar en este espacio tan cerca, tan real, para hablar de un tema que de verdad a los dos nos apasiona. Así que... Y es que me encanta porque yo creo que ambos representamos justamente eso, la parte de sostenibilidad que usualmente es más orientada a esa parte de la sostenibilidad ambiental, etcétera, pero que la estamos trayendo desde hace muchos años ya a la parte humana. Y es donde entramos nosotros en recursos humanos a ver cómo hacemos para que las organizaciones sean mucho más sostenibles. Pero quiero empezar preguntándote un poco, échame un poquito el cuento de la responsabilidad social y qué realmente es, de dónde nace, pero qué es lo que es realmente la responsabilidad social. Qué bueno que me lo preguntas, porque sí, tenemos que ir a la raíz de dónde sale todo esto. Responsabilidad social, no, la palabra social no significa que hacemos obras sociales, significa que tenemos una responsabilidad ante la sociedad en la que operamos. Eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta no solo a nuestros clientes, no solo al ambiente, sino también, no solo a nuestros inversionistas, o sea, a las personas que toman las decisiones, sino también a los que logran que las cosas pasen, o sea, nuestros colaboradores, el talento humano que tenemos. Porque nos acostumbramos a hablar de las empresas, pero ¿quién está dentro de las empresas? La gente, este es un tema de gente. Claro. Entonces, la responsabilidad social es cómo nosotros identificamos la responsabilidad que tenemos ante esa sociedad, de esos grupos de interés, ¿sí? Y cómo potenciamos oportunidades, pero también minimizamos riesgos. Ahora, y desglósame un poco esa parte de sostenibilidad, o sea, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que queremos sostener? Ok. La responsabilidad es cuando empiezas a entender qué impactos tengo y cómo busco oportunidades y cómo minimizo riesgo. Una vez que tú tienes eso en la organización, que ya a nivel consciente trajiste ese entendimiento de tus impactos, ese plan que tú haces te logra llevar a ser una organización sostenible en el tiempo, o sea, que perdure en el tiempo, que cree productos y servicios que generen bienestar, pero que nuestros colaboradores también se sientan cómodos de estar en esa organización. Entonces, de eso se trata la sostenibilidad. ¿Qué queremos sostener? Una organización que pueda sostenerse en el tiempo y brindar productos y servicios y contribuir a la sociedad donde opera. Claro, o sea, que no se trata solamente a ver, y voy a utilizar el ejemplo, y yo creo que ahí tengo una colega que siempre que menciono esto me quiere como matar, pero es porque a mí, si hay algo que a mí me irrita la piel, es el tema de vamos a limpiar playas. Y ahorita te voy a explicar de dónde nace mi urticaria. Y es el hecho de que siento que en muchas organizaciones lo más fácil es decir, soy socialmente responsable, estoy haciendo sostenibilidad porque fui a limpiar la playa. Entonces, yo entiendo que, aunque eso es importante, en alguna manera, no es lo único que podemos hacer o que tenemos que hacer. O voy a plantar 40 árboles y está bien, todo eso es válido. Y no quiero que me vayan a cancelar ahora diciendo que eso está mal. Eso no es el punto. Mi punto es, si haces eso, ¿qué más estás haciendo? ¿Cómo más estás contribuyendo? Y yo solo quiero que tú me digas, Julio, estás totalmente equivocado, o me digas lo que sea. ¿Qué papel juega cuando realmente quiero tener una estrategia de sostenibilidad en mi organización? Fíjate, no estás equivocado, pero tampoco estás en lo correcto. Vale. Ubícame. Ajá, y te explico por qué. El limpiar una playa o el sembrar árboles es una actividad de voluntariado corporativo. Y nosotros estamos hablando aquí de recurso humano. Y esas actividades de voluntariado corporativo conectan a la persona
con una realidad que a veces no está preparada para ver o no tiene el espacio para ver. Entonces la organización crea estos espacios para que la gente salga un poco de la burbuja y vea realidades y pueda conectar adentro y además mejora el clima organizacional y algunas otras cosas. Entonces, un programa de voluntariado está dentro de tu estrategia de RCE primero o de sostenibilidad, que es un poco lo que me quieres decir. Sí, no es solo limpiar la playa, esta es tu estrategia y aquí está el voluntariado corporativo que tiene un objetivo. ¿Qué más hay que hacer? Hay que entender quiénes son nuestros grupos de interés, ahorita te mencioné algunos, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros inversionistas, quiénes son nuestros colaboradores. Dentro de esa identificación también tienes que entender quiénes son, de dónde vienen. Una vez que los identificas, también tenemos que identificar cuáles son los temas prioritarios en los que la empresa se tiene que concentrar desde un tema de económico, social y ambiental. Claro. Y ahorita estamos enfocados en la parte social, que en esa parte social está todo lo que tiene que ver con talento humano, todo lo que tiene que tener voluntariado corporativo y todo lo que tiene que ver también con tu aporte a la comunidad. Entonces, ahí no nos vamos a volver muy técnicos, pero hay metodologías para poder entender de dónde viene tu estrategia de sostenibilidad. Y sí, el voluntariado corporativo no es lo único, sin embargo, sí sirve para poder conectar a la persona que trabaja en la organización con las realidades locales. Y yo creo que parte del tema, y porque quizás me hace ese ruido, es un poco la intencionalidad. Porque no es lo mismo que yo haga ese voluntariado porque realmente estoy queriendo mejorar la comunidad donde estoy, pero hay veces donde la gente está a un lado que no tiene nada que ver con ellos, por un lado, o es, vamos a tomarnos muchas fotos y videos recogiendo la playa. Definitivamente. Y está bien. Voy a dejar mi hate por un momento, porque realmente creo que lo que me llevo de lo que me estás diciendo es, no está mal, y me llevo el hecho es, hay que hacer más. Correcto. Creo que ese es el mensaje que yo quiero que la gente se lleve, es, sí, sigue limpiando la playa, pero ¿qué más estás haciendo? Porque no vale de nada, según yo, que tú vayas a limpiar todas las playas del mundo, pero tienes prácticas de compensación con inequidad en tu organización, donde es decir, le pago más al hombre porque es que él trabaja más y a la mujer le pago menos. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Creo que hay una hipocresía organizacional a veces, en donde la gente dice, me estoy limpiando la playa, pero aquí adentro sigo teniendo, no hago que las mujeres crezcan, no doy oportunidades a personas de otras etnias, o sea, un montón de otras cosas. Definitivamente. Que no. El greenwashing total. Claro. Sí. Entonces, va por ahí. Ahora, aterricemos en qué significa para ti la sostenibilidad humana dentro de una organización. Bueno, como te decía hace un ratito, nosotros tenemos el área, lo económico que tiene que ver con todo lo que genera prosperidad al negocio, ¿sí? Y cómo lo hacemos con el gobierno corporativo, con diferentes temáticas importantes que tú tienes que estar viendo. Tenemos la parte ambiental, que la mencionaste hace rato, que también es muy importante, no matter what, no importa qué empresa sea, grande, chiquita, hay temas ambientales que debes que manejar. Pero nos vamos a la S, que aquí estamos hablando de la S, ¿sí? La S de social. Entonces, hay muchas empresas que inician este camino pensando que lo social es exactamente eso que me acabas de decir. Voluntariado corporativo para tomarse fotos y quizás lucir, caerle bien a la gente, que estoy haciéndolo bien, o se van mucho enfoque a comunidad y por eso te dividí. La fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad de los niños, la entrega de los regalos. Y entonces, la parte, por eso te dividí hace un ratito, que para mí social está el voluntariado, la comunidad, pero está la parte de los colaboradores. Entonces, ¿qué significa para mí una sostenibilidad humana? Es que tú también tengas un análisis completo del círculo entero de los recursos humanos. El círculo entero de vida de los recursos humanos empieza desde cómo contratas hasta cómo desvinculas. Y en el medio está todo el tema de bienestar, desarrollo, ¿sí? Inclusión y diversidad, que lo acabas de mencionar. Claro. Entonces, hay que tener un análisis completo de eso. Cuando tú estés gestionando eso, y sorry, Julio, pero lo hemos comentado mucho, y que el Departamento de Recursos Humanos no sea el que contrata, el que despide y el que hace la fiesta de Navidad, y que no se esté sentando en la mesa de decisión para poder entender cómo apoyar a los colaboradores a crecer, pero cómo también preparar a los colaboradores en diferentes y determinadas materias o determinados temas para poder afrontar lo que está pasando en el mundo y a lo que la organización se enfrenta. Allí tenemos una desconexión. Y creo que hay dos, de lo que dices, hay dos cositas que me llaman la atención. Uno es, conoce
el ciclo completo de tu colaborador. Sí. Y yo quiero agregarle algo a eso, porque yo puedo tener mis procesos de contratación, de vinculación, y todas están muy bonitos, pero si yo no conozco a mi colaborador, no entiendo dónde vive, no entiendo cuántos hijos tiene, qué problemas tiene, cómo es el ingreso familiar, y tampoco estoy hablando de que nos metamos con cosas confidenciales, pero lo que sí estoy hablando es, si yo no entiendo las circunstancias en las que mis colaboradores viven, todos los procesos que yo haga, o que mi mercado laboral al que yo le apunto, cómo vive y qué realidades tiene, mis procesos, mis políticas van a ser absolutamente basadas en mi realidad. Y tienes un riesgo alto también, porque ¿de qué medimos en una organización, Julio? Productividad, ¿sí? Claro. Esa es la palabra. Sí, claro. Ahorita mismo en el Foro Económico de la CAF hablaban de productividad. Entonces, para ser productivo tienes que tener un colaborador productivo. Claro, no, ¿qué significa el productivo? Que su ambiente entero, que su ambiente en organización, entero en casa, en todos lados. Entonces, claro, si tú me dices a mí, no es que yo no sé dónde vive el colaborador, y sorry, estamos ya en el 6º año de la pandemia, sí, o sea, de la pandemia. Entonces, ya no podemos estar ahí desde la pandemia. Pero la pandemia sí evidenció que las empresas que tenían ese conocimiento en colaboradores pudieron ser más resilientes, porque nos mandaron para la casa, pero tú sabías dónde vivía tu colaborador, tú sabías si tenía internet, si estaba en un área roja, si tenía personas con discapacidad en su casa, o sea, una serie, si vivía en un cuartito donde no podía quedarse, claro, y que también su único escape es ir a la oficina, claro, que a veces su único escape es ir a la oficina porque allí es donde puede encontrar este espacio seguro o este espacio apropiado para hacer su trabajo. Entonces, ese conocimiento del colaborador, y me voy, a ti te gusta mucho que te cuente mis anécdotas, así que me voy una vez a un gerente general X de una empresa grande en Panamá a hablar sobre el tema social y cómo también los indicadores sociales del país reflejan tu organización. Si aquí se dice que tanto por ciento hay de violencia de género en el país, traslada eso en tu organización. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y no por leyes, porque leyes hay, ¿no? Entonces, para cumplir. Pero si te están diciendo cosas a nivel social, entonces yo le digo, mire, que el tema del agua hace muchísimos años y ahora es que estamos un poco influenciando el agua. Entonces, el tema del agua, y él me dice, ¿y ahora qué tú quieres? ¿Que yo haga acueductos? No, señor, yo no le estoy diciendo que haga acueductos, nada más que tenga un entendimiento de qué es lo que está pasando a raíz de eso y cómo puede estar afectando a su colaborador. Entonces es importante que uno conozca eso, ¿sí? Para poder tener también mecanismos de intervención, porque la organización tiene la posibilidad de hacer alianzas estratégicas. Vamos a suponer que tú identificas que tus colaboradores tienen un alto porcentaje de endeudamiento, que vuelvo y te lo digo, anda a ver lo que dice APC o los bancos. Eso es uno de los flagelos grandes que hay entre violencia, las finanzas y la salud. Son como los tres grandes rasgos. Entonces, tú puedes entonces tener mecanismos de intervención donde tú hablas con el mismo banco que te hace la planilla para que te dé educación financiera, para que hayan paquetes, para que puedas darle información y herramientas al colaborador y él mismo pueda salir, porque no es paternalista. No es de que yo te cuido, ven más, sácate los gases. Y Julio, desde sumarse un poquito, nosotros tenemos un programa que mide el nivel socioeconómico del colaborador. Hace un ratito dijiste, la intención no es meterse como en la vida personal, pero ellos vienen voluntarios a tomar esta encuesta, donde hasta tú y yo la podemos tomar. Yo la tomé para entender un poco de qué se trataba y me di cuenta que yo tenía casi que un nivel de pobreza. ¿Sabes por qué? Porque no como 3 veces al día. Y es porque no me acuerdo a veces de almorzar y no paro. Entonces, pero hay otras personas que tienen que no es por elección, y quizás, que están ganando salario fijo y que están a punto de caer en un nivel de pobreza. O si pasa algo, pobreza extrema, por la condición en la que viven. Entonces, las organizaciones tienen un espacio para poder influir. Mientras tanto, tienes organizaciones que todavía están peleando, es que el salario mínimo lo subieron, qué mal, porque me influye en mi organización. Está bien. O te dicen, yo le estoy pagando bien al colaborador, pero entonces, te estoy diciendo. Yo no tengo, y a ver, y creo que no es nada más entiéndelo para resolverles la vida. No es nada más. No es entiéndelo para resolverles la vida, es entiéndelo para ver cómo tú puedes influir positivamente en su vida. ¿Qué alianzas puedes hacer? Vuelvo y te digo, ¿qué medidas de intervención puedes hacer a través de tu mismo network de la organización para poder entonces trascender eso? Y entonces un colaborador que maneje bien sus finanzas, un colaborador que tenga controlado como sus temas de salud, que se sienta bien en la oficina, tiene más posibilidades entonces de ser productivo. Claro, ¿sí? y de crecer y de todo lo demás. Y eso que podemos hacer parte 2 de salud mental
Sí, exacto. con un montón de gente aquí en este espacio. Y yo creo que, a ver, yo no sé si esto es un tema de muchos países de Latinoamérica, pero sí pasa muchísimo de que el tema de salud mental, hay un poco más de awareness ahorita mismo, pero es como, estás loco, estás payaso, estás triste, no sé qué, y minimizamos la parte de la salud mental. 100%. Porque no nos damos cuenta que los temas financieros, los temas de pareja, de relaciones, de familia, te llevan a temas de salud mental y no estamos considerando eso dentro de nuestra organización. Y eso súmale el burnout, ¿no? Todo el tema de que te quemas en la organización también, porque los líderes, y líderes puede ser de todos, los líderes no estamos entendiendo las cargas de trabajo, cómo podemos guiar más y otra cosa que he estado pensando también, Julio, en estos últimos tiempos es cómo se están preparando los mismos líderes, porque tú tienes, y los de recursos humanos, ¿quién prepara a los de recursos humanos para ver el tema de inclusión y diversidad, para ver el tema del liderazgo ético, el tema de... Entonces, tenemos que prepararnos. Claro, y ojo, te voy a decir qué pasa, porque eso lo vivo yo en mi gremio de recursos humanos. No es que no nos preparemos, no es que no conozcamos cuáles son las prácticas correctas. Hay dos obstáculos primordiales para no hacer lo que sabemos. Uno es tener un líder o una líder, como un CEO o la persona que lidera tu organización, que realmente crea que eso es importante y te permita entonces traer estas cosas a la mesa. Y dos, es yo mismo como profesional de recursos humanos, en donde me limito a tengo que hacer la planilla, tengo que hacer esto, me traen este problema, y entonces no estoy viendo más allá del día a día, no estoy viendo más allá de lo que es, pero no es desconocimiento. Y creo que una de las cosas que a mí me hace muchísimo ruido, y la gente va a pensar que yo sufro como de la presión porque me da rabia todo, pero es que me molesta cuando me doy cuenta de que hacemos tantas capacitaciones, las hacemos desde ANRE también, hacemos tantas cosas en beneficio de los profesionales de este país para elevar el nivel. Y yo no estoy diciendo que es que no estamos haciendo incidencia, claro que sí, pero la incidencia a veces es tan pequeña que, claro, a mi ansiedad es, yo quisiera que ya viéramos un resultado, que ya viéramos profesionales de recursos humanos mucho más involucrados, preparados y peleando por esa sostenibilidad, por esos colaboradores y por todo lo que merecen. Y yo creo que la reflexión que nos deja como esta conversación que iniciamos es que el tema de recursos humanos es de todos somos recursos humanos. Entonces tenemos que entender con quién trabajamos, qué podemos hacer para elevarles el nivel, qué podemos hacer para nosotros mismos poder elevar nuestro nivel, podemos contribuir a que eso fluya, pero el tema de recursos humanos, todos manejamos recursos humanos y ese tema es de toda la organización, no solamente de un departamento. Ese departamento lo facilita, ese departamento lo gestiona, pero el tema es de todos. Se los dijo Carla Mola, así que más vale que le hagan caso. Señoras y señores, vamos a tomarnos un break por unos minutos y ya regresamos con la segunda parte de Recursos Humanos en Pijama con Carla Mola. Y estamos de vuelta con este episodio con mi persona favorita de hoy, porque después a otra gente se pone brava, pero mi persona favorita de hoy, probablemente muchos días, Carla. Carla, yo quiero que nos hagas un recorrido por quién es Carla, de dónde sale este bólido de responsabilidad social. Bueno, yo te dije que iba a contar la anécdota, es comiquísimo. Yo trabajé por muchos años en una empresa local de tecnología. Yo soy graduada de mercadeo, de marketing, así que esas eran las carreras de mis tiempos. Sí, ya puedo pedir descuentos. De mis tiempos. De mis tiempos, sí, ya estoy vestido de Los tiempos son tuyos, no míos. Bueno, ya yo puedo pedir descuentos y lo pido feliz. Marketing, mercadeo, tú sabes, internacional, no sé qué. Entonces, yo entro como gerente de marketing. Y aparentemente en esos 10 años empecé a hacer cosas que tienen que ver con lo que ahora se llama, lo que estábamos hablando hace un rato, de cómo se estructura la responsabilidad social. Pero bueno, pasan cosas y voy a buscar en otros lares trabajo y me entrevistan para la posición de gerente de responsabilidad social empresarial. Y cuando me escogen, la señora me dice, nunca se me olvida, me dice, te hemos escogido porque tú tienes una vasta experiencia en responsabilidad social. Y era la primera vez que yo escuchaba la palabra. Entonces yo digo, bueno,
vamos a entender qué... Eso se llama hacer buen marketing, Sí, o sea, al final. entonces dije, bueno, vamos a entender qué fue lo que ella vio que yo he hecho que se llama ahora responsabilidad social. Y empiezo yo, hablábamos hace un rato de cómo tú como líder te autogestionas, también empiezas a ver cómo prepararte. Entonces empieza este mundo mío de preparación en responsabilidad social de manera técnica, de manera de las herramientas técnicas y bueno, entender cómo eso se vinculaba con el negocio. Entonces, viniendo yo de estrategia de negocio, del mundo comercial, solo tuve como que hacerle Unirlo. como el match de esa vista desde la mirada de ser socialmente responsable. Entonces, así nace Carla Mola en el mundo de la responsabilidad social. Sí tengo que agradecer a esa institución financiera, los que me conocen saben cuál es, por haberme sido mi escuela para esto y por eso estoy donde yo estoy. A veces yo salgo a la institución financiera porque compro otro banco y a veces tú sientes que esas cosas pueden ser muy malas, pero gracias a eso pues estoy aquí cumpliendo mi propósito de vida, que es compartir ese conocimiento que yo tengo para que más personas puedan generar expansión, Julio, porque Claro. tú solo sabes que sabes y se lo puedes enseñar a otra persona y si esa persona lo puede replicar. Ese es mi propósito de vida, así que aquí estoy. Y eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿Cuál es tu filosofía de liderazgo? ¿Quién es Carla Mola como líder? Mira, esta pregunta me la he hecho varias veces en los últimos 2 años, la reflexiono contigo muchas veces, porque pasé de una posición a otra, ¿no? Y ahora sí soy como la líder de la organización. Y me acuerdo hace muchos años que leí un libro que se llama El líder de 360 de John Maxwell, que lo traje porque es como mi Biblia de John Maxwell, si no estás viendo. Este es Place Commercial Here. Place Commercial Here. Eso me llevó a entender que el liderazgo no se trata solamente de la persona que está dirigiendo la organización, sino que tú puedes, no es el título, tú puedes ser líder en todo sentido. Lo que sí tienes que procurar es ser un líder ético, que puedas tomar decisiones, que puedas guiar a otras personas, desarrollar personas, eso es importante. Entonces, a mí me gusta, ya te digo, compartir mi conocimiento, guiar a las personas, poder hacer que se vean, Julio. Sí. Que veas el potencial de la persona. Entonces, júntate conmigo que yo siempre voy a decirte que tú eres la mejor persona para hacerlo y cómo hacerlo. Y si no lo eres, también te voy a guiar a eso. Así que soy una líder bastante abierta, honesta, intento ser bastante honesta y transparente, porque de eso se trata la confianza y la credibilidad. Siento que esas son 2 cosas que tú tienes que tener como líder, ser coherente. Coherencia, por favor, a los líderes de las organizaciones, pero sobre todo eso, poder compartir conocimiento de hasta dónde soy. Esa creo que soy yo. Y yo creo que hay algo que te destaca muchísimo y es tu autenticidad. Y esto no es una pregunta, te lo estoy diciendo. Ajá, okay. Tú eres Carla en donde te pongan y eso significa una risotada, pero también significa un consejo, significa agarrarte de ladito y decirte, oye, piensa esto 2 veces, o sea, y creo que esa autenticidad donde tú genuinamente quieres apoyar y quieres a las personas, te destaca por la persona, por la líder que eres, y lo veo también reflejado en tu equipo. Y he tenido la fortuna también de tener personas que hacen eso por mí. ¿Sí? Agradezco mucho ahora uno se pone a ver eso, como cuando tu mamá te dice que cuando seas grande ya lo entenderás. Bueno, jefes y jefas que me han podido enseñar cosas que ahora yo puedo pasarle a mi equipo. Entonces yo sí soy muy, se lo digo a mi equipo y a los que me conocen, me gusta como pasar la antorcha. Si yo tuve consejos, si yo tuve espaldarazos, hasta si tuve mal, díselo a otros para que lo puedan como aprender, ¿no? Esas mejores prácticas y eso, no sé si aquí se puede decir, pero lo voy a decir y si no, lo cortarán. Y los fuck-ups también, ¿no? Cuando no lo hiciste tan bien y no te salió, para que otras personas también puedan aprender, porque yo siento que de eso se trata. Entonces, yo sí agradezco a todos esos jefes que estuvieron conmigo y que me enseñaron el cómo ser esa líder. Y que están contigo todavía. Y que algunos están conmigo. Porque hasta yo aprendo de los jefes de Carla, porque ella le enseña y a mí me enseña, entonces Carla me enseña a mí. Y creo, Carla, que muy interesante porque justo lo que estás mencionando es, en mi opinión, parte de la sostenibilidad humana está en el liderazgo. Bien lo dijiste hace rato, no se trata de que recursos humanos es de recursos humanos, es de todos. Es de todos. Y creo que cuando nos damos cuenta de que
si queremos ser una organización más sostenible a través de nuestros colaboradores, a través de nuestros trabajadores, tenemos que asegurarnos de que nuestros líderes saben cómo hacerlo, saben cómo potenciarlos, Sí. los entienden. O sea, porque no se trata ahora, y nada más porque quiero recapitular este pedazo, no se trata de que agarremos ahora y que Recursos Humanos haga una encuesta para saber cómo son sus colaboradores. No, se trata de que entonces cada líder entienda a sus colaboradores e impulse. Sabes que en mi equipo yo tengo esta composición y estas son las realidades de mi equipo. Recursos Humanos, ayúdame a crear algo para ellos. Y estoy segura que Recursos Humanos da las herramientas para que uno lo pueda hacer. Ahora, Julio, quizás, yo sé que tú me preguntas, pero quizás yo te preguntaría también. No, me quedé entrevistado yo. Bueno, que la vida es así, Coro. ¿Qué hacemos cuando nos están presionando por números, por competitividad y productividad? Porque hace un rato decías, bueno, es que nosotros mismos no hemos... Entonces, los líderes dicen, eso es de Recursos Humanos que se encargue. Pero la verdad es que no. ¿Cómo te preparas tú como líder para gestionarte tú también? Porque también tenemos que tener en cuenta que hay que gestionarse uno. No es el otro, soy yo. ¿Cómo me gestiono yo? ¿Cómo aprendo herramientas para comunicación asertiva? Julio, hemos estado practicando tú y yo ese tema mucho, comunicación asertiva, el tema de pensamiento crítico, el tema de toma de decisiones. El tema de, me dijiste autogestión y es cómo yo regulo mis emociones. Cómo yo regulo mis emociones, cómo cuido mi salud mental. Yo he tenido un año, bueno, ustedes, todo el mundo que me conoce sabe que yo no paro, entonces tuve que hacer un stop en un momento crítico del año, donde dije, oye, tengo que cuidar mi salud, porque si no, no le voy a servir a nadie. Y sinceramente también las organizaciones dicen, bueno, muchas gracias, pero ponemos otra y vaya claro, a hacer. Y no pasa nada. Entonces, tú mismo tienes que traer, uno mismo tiene que traer en ese nivel consciente de cuidar nuestra salud. Entonces, en esa velocidad de los números, como también nos decimos a los líderes de las áreas que tienen que tener su tiempo para aprender, ¿sí? Upskilling, aprender ese tema y poder, como dices tú, interactuar con su equipo para que ese equipo sea más productivo. Y de verdad, y gracias por la pregunta, Carla. Sí. No, mira, yo creo que hay varias cosas. Primero que nada, yo creo que tenemos que tener claro de que esto no se trata de acciones puntuales. No. Las acciones puntuales generan una cultura. Correcto. Y cuando tú tienes una cultura en la cual la gente se cuida mutuamente, donde tienes un líder o unos líderes que se cuidan entre ellos, que tu jefe supremo de la organización cuida a sus líderes, entonces tú tienes algo que realmente es sostenible. Y voy a hablar de sostenibilidad porque al final no es sostenible una organización en donde los líderes están burnt out, en donde tiene gente que odia su trabajo y está aquí porque está aquí, aquí es donde me pagan bien y ya nada más. Y de ahí rescato tres cosas. Dijiste, cultura, esa palabra es importante. ¿Cuál es la cultura de tu organización? Está la gente cansada, apachurrada, no sabe para dónde va, no tiene la cultura de la persecución, no o la tiene cultura propósito, no sabe ni para dónde va. Yo a veces tengo organizaciones que les digo, bueno, tráigame la estrategia, el propósito de la organización, cuáles son las metas como para poder apoyar y entender su estrategia de sostenibilidad y no la saben. Entonces, si tú no sabes para dónde vas. O peor aún, Carla, la tienen, la pueden recitar, pero no la viven. No la y eso viven. Es lo que peor te puede pasar. Dijiste CEOs, o sea, el líder de la organización. Eso tiene que estar, cómo estamos viendo los líderes de la organización y cómo los líderes se están preparando para eso. Yo te quiero echar un cuento ahora yo a ti. Yo el jueves, tuve una conversación con el CEO de un grupo de empresas. Y yo tengo que decir que yo salí enamorado de su estilo de liderazgo, porque estamos haciendo una reestructuración en su empresa. Si no es mía, me tienes que decir quién es. No es tuya. Estamos funcionando, no sé qué, un montón de cosas. Y yo le dije, hagamos una sesión tú y yo para ver, y con la directora de Recursos Humanos, digo, hagamos una sesión para ver, nosotros tres, para ver cuál es tu visión, para entender más nada. Y una de las cosas que fue muy, pero muy clara era que yo era el malo de la película, no era él. Que tú esperarías que el CEO es el que quiere cortar cabeza. Yo estaba diciendo, esta persona... Y me dijo, no, yo quiero que todo el mundo tenga una oportunidad a liderar y que yo pueda ver ahora sí, bajo esta nueva cultura, bajo este nuevo ambiente, que yo pueda... Y yo así, las lágrimas se me salían y yo lloraba, es que te amo. O sea, de verdad, qué bonito es poder ver a un líder organizacional que de verdad entiende personas y que tiene la sensibilidad de saber de que su empresa se mueve a través de la gente. Por supuesto. Que esa gente se mueve gracias a que él o ella puede realmente creer en ellos y pueda darle las herramientas para hacer para empoderar. Bueno, esa es parte de la tercera, te decía, cultura, la cabeza de la organización, el CEO,
entendiendo que ya dijimos que el líder puede ser a cualquier nivel, pero hay alguien que siempre tiene que dirigir la organización, pues hay alguien que tiene esa responsabilidad. Pero lo tercero es saber que tus colaboradores son parte de esa gran sociedad, de esa gran comunidad. Ellos salen de allí y van a formar parte de la sociedad o de la comunidad. Entonces, tú quieres apoyar a la comunidad, primero tienes que ver hacia adentro. Esas grandes empresas donde dan grandes cheques hacia afuera, pero hacia adentro la gente no tiene computadoras, la gente tiene unas sillas rotas, hablábamos del entorno. Me explico, yo he visto varias empresas donde los colaboradores tienen que almorzar debajo de una tolda. Ahora, por favor, voy a hacer igual que Julio. No estoy diciendo que ahora tienen que construir los grandes comedores ni nada por el estilo, pero asegúrate de que haya un lugar. Me explico, entonces, de que las condiciones sean propicias. Y mira que dijiste algo hace un rato también que me encantó, porque dijiste, hay veces en donde el trabajo es el escape de mi realidad diaria. Sí. Y eso es un pensamiento que a veces no tenemos aquí, no lo tenemos en el top of mind. No. Y de verdad creo que tenemos que entender a nuestra gente. Pero quiero irme hacia una de las preguntas que sí te mandé en algún momento, que no te he hecho ninguna. Del guión todo. Sí, pero ¿qué hay que romper en las organizaciones en temas de sostenibilidad? ¿Qué es o sea, qué hay que agarrar, tirarlo a la basura y comenzar a construirlo de nuevo? Bueno, fíjate, no sé si en temas de sostenibilidad, pero hablábamos hace un rato en off camera de las creencias limitantes. Entonces, o de lo que impone la sociedad. Entonces, estamos acostumbrados a pensar, ¿cómo es? Si no trabajas duro, no eres exitoso. No eres bueno. Si no te vas después que el jefe a las 10 de la noche, no estás trabajando, te están viendo. Y tienes que llegar primero que el jefe e irte después que el jefe. Si no estás estresado y diciéndole a todo el mundo que no tienes tiempo para nada, eso es. Entonces, esas creencias limitantes donde no entran en todo lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, y para eso hay que hacer un análisis férreo de cuál es nuestra cultura, quiénes son nuestros colaboradores, cómo podemos apoyarlos para que todo lo que hagamos genere al final productividad, pero sobre todo prosperidad, porque al final no vamos a tener prosperidad con colaboradores enfermos, cansados, quemados, me explico, gritándose unos a los otros o no entendiéndose unos a los otros. Ahora, Julio, diremos, eso hay que romperlo y nosotros aquí estamos hablando como si esto fuera Disney World o súper fácil, pero ese es el apetito que debe tener una empresa a la hora que dice, yo quiero trabajar en responsabilidad social, yo quiero tener una estrategia de sostenibilidad que no es algo diferente a una estrategia de negocio con mirada social, económica, ambiental y de gobernanza. Eso es... Dos cosas que me encantaron. Lo primero es, y es una pregunta porque me lo estoy llevando así, pero quiero confirmar. ¿Podemos decir que en términos de personas en las organizaciones, sostenibilidad es igual a prosperidad? O sea, buscamos esa prosperidad de los colaboradores para que la organización sea más sostenible. Definitivamente. O sea, para mí la palabra es prosperidad. Y creo que lo rompe. Y no abundancia, porque la gente dice abundancia, sí, pero no, prosperidad. Que nos vaya bien, podemos ser que nos sintamos oportunidades bien para todos y no que no sea un cliché. ¿Te parece? Sí. Ay, sí, el mundo hay oportunidades para todos. No. No, de verdad. ¿Cómo estamos generando? No matter what, blind. ¿Cómo se dice? Cuando los currículos no tienen quiénes son. Sí, ciegos. Que ahora hacen entrevistas con inteligencia artificial que no se sabe ni la voz de nada. También tecnología es otro punto que podemos hablar después. Ese es otro programa. Pero oportunidades para todos, de verdad. Todos tengan la misma oportunidad de crecer, de avanzar. ¿Sí? ¿Cómo estamos viendo las nuevas generaciones? Estamos entendiéndonos. Sé que hay 5 generaciones conviviendo en las organizaciones. Cuidado que 6 ya, Julio, no sé. 5 generaciones conviviendo. Nos estamos entendiendo. Sí. Hay una película que habla de eso, del pasante. No sé si... Sí. Bueno, ¿cómo estamos aprovechando la experiencia, el conocimiento de las diferentes generaciones? Y yo tengo, y porque me quiero ir para otra parte que mencionaste hace un rato, pero yo solo porque tengo que insertar mi comercial con respecto al tema de las generaciones, y esto va a ser mi canción hasta que cale. Sí, en efecto, tenemos diferentes generaciones que están conviviendo en el espacio de trabajo. Lo que yo creo y que ha creado esta teoría de las generaciones, de tener boomers, el X, el Y, el Z, todo, creo que lo que ha creado más que una unión hace una división. Correcto. Y eso es la parte que a mí me preocupa, porque primero, esa división está creada por
una teoría que nació en los Estados Unidos. Ujú. O sea que los años de las generaciones están basadas en la guerra, la no sé cómo, Sí. la guerra Y en civil, el la guerra no sé consumismo, cómo. Un probablemente. montón de cosas que pasaron en los Estados Unidos que Sí. no pasaron en Latinoamérica. Correcto. Pudieron habernos de alguna manera llegado a algunas cosas, pero yo no sé qué tanto. Entonces, no estoy seguro si esas son las mismas divisiones. Y Sí. segundo, basadas en experiencias que no necesariamente son las mismas. Y este es uno de los ejemplos más claros. La gente habla de que los millennials crecieron con tecnología. Habla con un millennial que esté en un campo de Perú a ver si esa persona creció con tecnología. Sí. La respuesta es no. Entonces, aunque puedan haber ciertos patrones, no es igual. Entonces, yo creo que el mensaje para mí, en temas de generaciones, nada más porque este es mi comercial, es tenemos que entender de que hay personas que tienen diversidad. Correcto, punto. Correcto. No encasillarlas y decir, tú eres un boomer, tú eres una X, tú eres una no sé. No, no, no. Son personas con diversidad y eso viene desde tu crianza, tu familia, tu entorno, etc. Listo. Sí. Habiendo dicho eso, quiero moverte solamente a un último mensaje o unos últimos mensajes. Cuando te enfrentas a una organización que tú dices, wow, quiere y tiene las ganas, pero no lo está logrando, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Por dónde empiezan? A ver, suspiro porque esta pregunta me la hacen bastante y hasta me la hace la misma organización que está así, pues. Claro. ¿Por dónde empieza? Siempre me voy por la sensibilización. Aprende de dónde viene esto y cuál sería el beneficio, ¿sí? O cómo minimiza un riesgo. Pues estamos hablando de negocio, pues eso siempre es lo mismo, sí. ¿no? Pero tómate el tiempo para entender el tema. Claro. no lo rechaces. Y empieza a ver qué beneficios traería para los que están allí. Como líderes de las organizaciones, vuelvo y te digo, siento que tenemos que escuchar mucho, escucha activa y poder prepararnos para poder enfrentar el entorno en el que estamos viviendo, que es un entorno polarizado, Julio, falta de confianza. Entonces, ¿cómo aceleramos la velocidad de la confianza? Y cómo nos entendemos, de verdad, hay que escuchar activamente. Fíjate algo, el tema de la confianza es tan grave problema y lo vemos en el control que muchas organizaciones quieren ejercer sobre los colaboradores. Sí. Controlo todas las horas, los minutos, los segundos que estás o no trabajando. Definitivamente. Y a ver, yo creo que, tampoco es un tema de libertinaje, pero tampoco es un tema de control. Sí. Si no es necesario en tu organización. Pero quiero que nos dejes, Carla, ¿cuál es tu mensaje para los profesionales de recursos humanos de cómo pueden mañana, pasado, el poder realmente enfocarse, si ya están haciendo algo, cómo pueden enfocarse mejor, si no están haciendo nada, cómo pueden reenfocarse en sostenibilidad humana? Estuve pensando mucho porque esa pregunta sí estaba en la lista, así ya me porté bien. Hiciste la pregunta de la lista. ¿Qué te respondía? Y me fui un poco a mí misma. Los profesionales de recursos humanos están haciendo muchos temas de responsabilidad social / sostenibilidad, porque cuando nadie sabía dónde insertar el tema, nos lo dieron a nosotros. Se lo dieron a recursos humanos. Así que, ¿por qué? Porque las organizaciones están formadas por gente. Claro. Aunque vayan a decir que los robots no, es gente. Los países hay gente, todos somos gente. Y recursos humanos gestiona a la gente, está preparada para gestionar a la gente. Entonces, lo que yo le diría es seguir profesionalizándose en el tema, buscar las herramientas, pero no las herramientas para poderles dar a otros líderes en la organización la oportunidad de gestionar a su gente. Y yo les dejaría una sola palabra y es coraje. Atrévanse a decirlo, atrévanse a estar en las mesas de decisiones, pidan su espacio en la mesa, ¿sí? Pidan su espacio desde el enfoque de que la gente tiene que ser desarrollada para poder enfrentar o trascender en ese entorno, no solo en la misma organización, sino en el entorno hacia afuera. Entonces hay que tener coraje, hay que saber que no somos los que contratamos, los que despedimos, los que hacemos la fiesta de Navidad, sino que somos personas estratégicas en la mesa de la toma de decisiones y ojalá podamos llegar hasta las juntas directivas y a la cabeza de la organización. Coraje para hacerlo, atrévanse, tenemos las herramientas y es necesario gestionar a la gente desde un enfoque más integral. Me quedo con coraje, me encanta porque creo que ese coraje, esa valentía es justamente lo que te lleva a hacer lo que pueda, lo que sea. Correcto. Lo que sea. Señoras y señores,
De verdad, yo me he disfrutado de esto, Carla. Yo Gracias. también, buenísimo. Gracias No, por estar a ti. aquí. Yo creo que nos faltan hace como tres episodios más. Sí. Bueno, si quieren otros episodios, pónganlo ahí cuando avisen para ver si avisen quieren, ahí en pues, los comentarios y yo vuelvo. No hay, o no hay podemos ningún hacer toda problema. una serie. Toda una serie, Claro. pero lo ponen ahí en los comments. Me gusta, me gusta. Sí. Y gracias por venir, gracias por estar, gracias por ponerte tu pijama. Que de me corazones, encanta. porque estamos en febrero. Así Me que encanta, me hay encanta. que hacer, no, y porque yo siento por el amor a mi profesión, por el amor a la conversación, por supuesto, Julio, por el cariño y el amor que te tengo por ser parte de mi círculo cero, de mi sounding board. Muchas gracias siempre por la oportunidad y aquí seguiremos conversando, estoy Gracias. segura. Te quiero. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Recursos Humanos en Pijama. ¡Chao!